Perfecto. Chiquillos, estamos saliendo en vivo y en directo a través de Facebook. Saludamos a todas las personas que se puedan estar conectando. Vamos a esperar unos minutitos. Mientras tanto, saludar a Saúl Cárdenas. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien, nuevamente espectacular. Quedó pegado, Saúl. La tarea de poder informar. ¿Me quedé pegado? ¿Está bien? No, Sí, está bien, está saliendo. Ya. De poder informar, ¿cierto? A todos nuestros hermanos, independiente el letrero que tengan, ¿cierto? A todo el pueblo cristiano, toda la iglesia, y para que en lo que se viene, ¿cierto? Estemos informados y podamos tener el discernimiento. Y también contento de presentar a un nuevo integrante ahora del panel, nuestro hermano Luis Saavedra, de Santiago, Chile, ¿cierto? Varios ya lo conocen, el cantante del grupo Día 13, así que Luis, saluda también por favor a toda la audiencia. Sí, agradezco la invitación. Yo sé que la semana pasada ya estábamos más o menos de acuerdo y no se dio la posibilidad por algunos temas laborales, pero estoy muy contento de poder participar en lo que contribuya y aporte, ¿no es cierto?, al conocimiento de todo lo que se está viviendo hoy día. Creo que hay mucha incertidumbre, muchas dudas, y mientras nosotros tengamos la posibilidad de poder aclarar eso y poder ser un aporte para quien lo necesite, ¿no es cierto? Creo que eso me acomoda y me hace muy feliz. Así que desde ya les mando un abrazo, un saludo a todos mis amigos que están conectados, a los que se van a conectar también, que Dios les bendiga. Somos cristianos ante todo, así que esperamos que sea un tiempo ameno y cualquier consulta, duda, las pueden ir dejando ahí en los comentarios. Iván es el que va a leer ahí cada consulta. Súper. Oye, gusto saludarte, Luis. Yo creo que la próxima semana ya voy a salir en el flyer. No hay problema. Hoy día es una sorpresa, pero la idea principal, como decía Luis, es que él iba a ser parte del panel, como es hoy día lo va a hacer. Así que esperamos que el programa hoy día, bueno, tal cual como fue la semana pasada, les pueda gustar. Vamos a tratar de hacer la conversación súper amena, interesante. Vamos a hablar hoy sobre soberanía de la esfera. ¿De qué estamos hablando? Me imagino que mucha gente dice, ¿qué es lo que es? ¿Qué es esa pregunta? Soberanía de las esferas. ¿Qué es esferas? ¿Qué es soberanía? Claro, ¿creen que estamos hablando de Dragon Ball? No vamos a hablar de Dragon Ball. Vamos a hablar de un tema súper interesante, un tema con una mirada teológica, pero lo vamos a aterrizar para que todo el mundo lo pueda entender. Y para eso vamos a tener a 3 pastores hoy día que nos van a acompañar y que nos van a explicar también respecto de estos temas. ¿Están conectados ya? Sí, ya están conectados, lo tenemos ahí esperando. Es que hoy día mandamos nosotros. Así que vamos a ver. Tenemos a los pastores aquí en la sala, los vamos a hacer pasar. Mientras tanto, les pido a todos los chiquillos, chiquillas, personas, hermanos que están viendo el programa, que ya se conectaron, que nos ayuden a compartir. Compártanlo en su perfil, a sus amigos, por todos lados, donde quieran, para que podamos llegar a muchos más. La semana pasada estuvimos conectados un poquito más de 70 personas desde principio a fin, y hoy día no queremos ser menos. Así que eso. Aparte que esta es la hora ya que la gente se aburre un poco de la televisión y empieza a mirar redes sociales. Así que... Sí, pues qué mejor que ver a 3 hermanos hablando aquí de temas relevantes. A ver, Iván Reyes, Manuel Pino, ahí va. Vamos entrando. Aquí se nos van uniendo, ¿cierto?, nuestros invitados, y van apareciendo ya también en línea, así que le vamos a pedir que también saluden de forma corta y precisa, partiendo por el pastor Iván Reyes.
Hola, ¿cómo están, queridos? Estamos contentos de poder tener este tiempo con ustedes y de poder compartir algunos principios esenciales para poder entender mejor toda esta contingencia, partiendo de la Biblia, interpretando la contingencia. Que el Señor les bendiga. Desde Villarrica, un abrazo para todos. Pastor Manuel Pino. Hola, ¿qué tal? Desde Puerto Varas, un abrazo para toda la audiencia. Como decía el pastor que me antecedía, nuestro deseo es poder traer un poquito más de claridad respecto al entorno, a lo que estamos viviendo y alumbrar un poco desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la cosmovisión cristiana. Así que esperamos que se mantenga, que no se cambie de canal y esperamos que tenga un tiempo bendecido junto a nosotros. Pastor Walter Vega, un saludo por favor ahí de forma Hola, precisa muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación y creo que esta es la segunda vez que estoy con usted, así que lo disfruté mucho la última vez y ahora voy a hablar poquitito como me dijeron. Esas fueron las condiciones que pusimos, pues la gente no tiene que saberlo. Será cosa, es lo que está escrito en el primero. contrato. Claro. Ah, Queridos pastores, bueno, antes de que entraran ustedes, nosotros le estábamos explicando a nuestros amigos que están ya conectados. Bueno, ya estamos con 30 personas. La semana pasada estuvimos en un poquito más de 70 por ahí. Así que hoy día no queremos ser menos, así que le vamos a pedir, antes de iniciar la conversación, queremos pedirle a todos nuestros amigos que nos ayuden a compartir el programa. Compártalo. Vamos a conversar hoy día un tema súper interesante. Dejé el título ahí en el link, en signo de pregunta, esferas, soberanía de las esferas. Entonces la gente me imagino que está ahí expectante, quiere saber de qué estamos hablando. Así que esa es la idea, que vayamos desarrollando este tema, de qué se trata, de qué son las esferas, de qué estamos hablando, por qué tienen que ser soberanas o por qué no tienen que ser soberanas, no sé. Y para eso nosotros trajimos a tres grandes invitados, ¿cierto? El pastor Manuel, el pastor Walter Vega, el pastor Iván Reyes. Y nosotros, bueno, aquí vamos a estar tratando de desarrollar las preguntas. Así que, Saúl, ¿comenzamos? sí, comencemos nomás. ¿Quién dispara primero? ¿Quién dispara primero? Bueno, lo primero, hablemos definamos un poquito este tema. Yo sé que, bueno, Pastor Walter, Pastor Manuel y Iván entienden que es un término más teológico, pero la idea es que lo vayamos aterrizando un poquito también para que la gente lo pueda entender, ya que en teología se habla de esfera, ¿cierto? Y de esta soberanía de la esfera, pero si es que pudieran explicar un poquito, y se lo voy a pedir a Pastor Walter, que nos pueda explicar súper corto sobre, vamos a hablar solamente de tres esferas, de lo que es esfera del Estado, esfera de iglesia y esfera de familia. ¿Podría usted definirnos estas tres tipos de esferas y por qué le decimos que son soberanas? Ok, las esferas de soberanía, mira, primero quien desarrolló principalmente este concepto con profundidad fue un gran pastor y teólogo y también político. Mira, ahí están todos los elementos que tú me habías dicho. Abraham Kuyper. Obviamente él venía con toda una tradición protestante de fondo, de Altucio y otros grandes pensadores. Y él llegó a la conclusión de que el único soberano, curiosamente el término que se le aplica es un poco contradictorio, pero que hay un solo soberano y hay un solo señor sobre las sociedades, sobre las agrupaciones humanas, desde el individuo, pasando por todas las instancias y todas las actividades del quehacer humano colectivo. En este caso, las familias, los colegios, los hospitales, las instituciones, hasta llegar a la institución más grande o la que detenta el poder, que es el Estado. Entonces, Abraham Kuyper decía que cada actividad humana tiene su propia naturaleza, porque es donde se ejercen las libertades y los derechos, todo para la gloria de Dios, donde el mercado, por ejemplo, los sindicatos, los hospitales, las universidades, cada una de ellas es una esfera, y que Dios le ha provisto sus límites a cada una de ellas para que no se desnaturalicen.
En otras palabras, el conjunto de médicos, los hospitales, las enfermeras, no están para hacer clases, no están para educar, no están tampoco para determinar decisiones de familia, así también como los profesores tampoco están para determinar quién está enfermo y quién está sano. Que Dios ha impreso en la naturaleza humana dones y habilidades y capacidades para la gloria de Dios y para el servicio humano. Y que estas libertades, estas organizaciones, se juntan, se unen para cumplir un propósito en la vida y ser un aporte a la sociedad. Ahora, todas ellas tienen un límite. Así como el padre de familia no puede ir a mandar a la familia de al lado, así como el pastor no puede intervenir en los asuntos económicos de un hogar, porque papá y mamá son los que determinan la administración del hogar, así tampoco el Estado, que es la institución más grande, la que detenta el poder de coacción, el poder de la espada, también tiene muchos límites y límites muy fijos. No puede determinar lo que es familia, no puede intervenir en los mercados, no puede venir a desconocer la propiedad privada. En otras palabras, las esferas de soberanía cautelan, respetan y vigilan la libertad de los individuos y el ejercicio de estos, siempre y cuando sean legítimos y autorizados por la palabra del Señor. Muchas gracias, Pastor Walter. No sé si Luis o Saúl quieren desarrollar un poquito más. ¿Cuál sería la función de estas esferas? Porque para poder explicar un poquito ahí a quienes están conectados. Hablamos de tres, específicamente de tres. Claro, sí. Iglesia, familia, Estado. No sé si Pastor Manuel nos puede definir una, Pastor Iván nos puede desarrollar una. Sí, las esferas son fundamentalmente áreas de independencia, son áreas de autoridad, son áreas de dominio. Normalmente se considera en términos generales una esfera. Entonces tenemos la esfera de la familia, como lo planteaba ya el pastor Walter anteriormente. La esfera de la familia tiene su nivel de independencia, el Estado tiene su nivel de independencia, en fin, la política, en fin. Bueno, ¿la idea cuál es? La idea, ¿no es cierto?, es que en esa independencia no hayan interferencias de un lado hacia el otro. Y esto tiene que ver, y quiero cerrarlo con esto, tiene que ver, está muy relacionado con el tema de la separación de los poderes. ¿Ya? Muy relacionado. Por ejemplo, en el país existe un poder ejecutivo, existe un poder legislativo, existe un poder judicial, y algunos consideran que existe un cuarto poder, que es el poder contralor, que es el que controla las acciones del Estado. Bueno, cada uno de esos, bueno, debiera tener independencia. Sabemos que de pronto hay algunas situaciones, pero en general la tienen. Y eso es para que finalmente la sociedad tenga las garantías. Era lo que quería plantear. Era lo que quería complementar lo que planteó el pastor antes. Y quizás también, complementando lo que dijeron los pastores anteriormente, también podríamos decir que el caso del Estado es la única esfera, la única institución creada por Dios que es posterior a la caída, es decir, que es producto de la caída. En el sentido de que obviamente antes de eso, de la caída, no se necesitaba un Estado, no se necesitaba un poder coercitivo, no se necesitaba poder militar, ¿cierto? Poder de policía, porque obviamente no era necesario por causa de que el hombre era perfecto, creado por Dios de esa manera. Por tanto, normalmente se dice que el Estado como esfera entonces es mecánico, no orgánico. Y esa es la diferencia con la familia y la diferencia con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en el sentido, digamos, particularmente la familia, es orgánico porque es natural lo que pasa con la familia. Es decir, por ejemplo, un hombre y una mujer se unen, se reproducen, ¿verdad? Y así sucesivamente, igualmente como lo que vemos en la naturaleza. Creados con una naturaleza particular, con funciones particulares y que se reproducen natural y normalmente. En cambio, el Estado no, el Estado es mecánico porque fue instituido Dios lo instituyó para frenar un poco el pecado, ¿verdad? En esa gracia común,
para que el pecado no destruyera la creación de Dios, porque sabemos lo corruptor que es el pecado. De tal forma que ahí hay una diferencia. Las esferas sociales, por ejemplo, que mencionó el pastor Walter al principio, son orgánicas también. Pero el Estado no es orgánico, sino que es mecánico, que fue un instrumento en las manos de Dios para poder frenar el pecado y para ejercer justicia y poder dar una cierta convivencia para la asociación de las personas en esta tierra. Gracias, Pastor Iván. Ya para los que están uniéndose recién, ¿cierto? Hemos visto acerca de estas esferas, ¿cierto? Estado, iglesia, familia, un poco una definición concisa y precisa. Y ahora quisiera preguntar, visto la realidad que estamos viviendo, tal vez del por qué sucede el que estas esferas suelen colisionar, suelen traspasar sus límites a veces, y cuáles son un poco las consecuencias de ello. Yo sé que a lo mejor es una pregunta profunda, pero Pastor Walter, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, definido teológicamente lo podríamos tratar como la idolatría, cuando una esfera busca la primacía o la supremacía por el resto, ya sea el mercado, ya sea la idolatría cuando digo la idolatría es cuando yo saco del señorío de Cristo, saco a Cristo de su trono y pongo una realidad de la creación. Puede ser orgánica o mecánica, como decía el pastor Iván, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, es suplantar el señorío de Cristo. Lo que pasaba en la Edad Media, como por ejemplo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ella era la que determinaba y disponía de reyes, quitaba reyes, ponía reyes, determinaba quién podía ser salvo, quién no podía ser salvo. Luego lo podemos ver en el mundo de la política, lo que pasaba con los totalitarismos de cualquier tipo que existieran, ya sea el fascismo o el comunismo en la Unión Soviética, donde el Estado o la raza tenían la primacía y el resto de las esferas, la familia, los colegios, las iglesias, tenían que decir amén y acatar y someterse. Eso en teología se llama idolatría. Es decir, cuando una de estas esferas de la soberanía tomaban el control y absolutizaban todo, violentando, desnaturalizando la propia naturaleza que Dios le había dado o la función que Dios le había dado a cada una de estas familias. Es lo que pasa muchas veces, como por ejemplo con el intervencionismo político o la ideologización, cuando vemos hoy día que desde el Estado se están promulgando leyes que están pervirtiendo a nuestros niños, por ejemplo el proyecto de educación sexual integral, o las supuestas reformas con leyes especiales. Ojo con las leyes especiales, que son una de las cosas más peligrosas que hay porque son las formas sutiles como el Estado o el poder político corrompe y destruye e interviene esferas que no tiene por qué. O el Estado no tiene por qué, por ejemplo, determinar quién vive y quién muere. La eutanasia, el aborto, otras prácticas revestidas de eugenesia, ¿cierto? O el Estado no tiene por qué, no tiene facultades para determinar qué es una familia. Y ahí es cuando nosotros vemos cómo se produce esta idolatría, es decir, darle más facultades o las facultades que solamente Dios tiene para determinar sobre la tierra las funciones de la familia o del mercado o de la propiedad, y esas leyes ya las puso Dios a la naturaleza y nadie las puede cambiar. Y otro ejemplo que también podemos tener en política es que eso que en religión se llama idolatría, en política se llamaría totalitarismo, que serían lo mismo, los totalitarismos, es decir, tomar el control y redefinir la sociedad desde una perspectiva humanista, la Revolución Francesa o todo tipo de revoluciones, por ejemplo. Ese complejo adanista, con esto termino, es el complejo adanista, partir todo de nuevo, pero ¿en función de qué? ¿Bajo qué presuposición? Bajo la mía. Dice el totalitarista, el ideólogo de turno, el revolucionario, que es hoy día los que aquellos quieren imponernos una nueva constitución con una hoja en blanco para partir todo de cero, violando el principio cristiano de que nosotros no somos dioses, hay un solo Dios y Él ya estableció en la naturaleza cómo debe funcionar la sociedad. Pastor Manuel Pino, por favor. Lo mismo. Bueno, producto que se trata de la misma pregunta, quisiera ir un poco más atrás. Porque la pregunta es, bueno, si las esferas en teoría están tan bien definidas, ¿cuál es la razón por la cual se tiende a traspasar el cerco, o cortar los alambres para pasar para el otro lado?
y yo quisiera llevarlos a nuestros oyentes a bastante atrás, y tan atrás como al principio. Dios estableció las esferas entre el ser humano y él, y el ser humano lo que hizo fue traspasar la esfera, y quiso ser igual a Dios. Entonces, cuando la pregunta es, bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual el ser humano tiene la tendencia? El problema es la caída. Cuando tú y yo queremos entender alguna realidad profunda, tenemos que ir a los 3 primeros capítulos del Génesis y vamos a encontrar el origen de muchas de las maldades y de las perversidades que hay hoy día. Adán y Eva quisieron ser igual a Dios y eran esferas distintas. Bueno, vamos a pasar, ¿no es cierto? No sé cuántos años creerán ustedes que tiene la Tierra, pero supongamos que son 6.500 años. Y bueno, llegamos a este tiempo. Me ayuda mucho lo que dice el pastor Walter Vega antes, porque él habla del tema del individualismo, del querer ser yo, del yoísmo, del egocentrismo, de la idolatría, que es lo mismo que cometió Adán y Eva cuando finalmente le quitaron la adoración a Dios para quedarse ellos con la adoración. Pero quiero agarrar todo lo que ha dicho el pastor más lo que estoy planteando e ir al siglo XXI. Bueno, el siglo XXI, el espíritu de este siglo es el posmodernismo. La época posmoderna es la época cronológica, pero la filosofía de este siglo es el posmodernismo. Y el posmodernismo promueve el individualismo, pero absolutamente extremo, absolutamente extremo. No hay nada afuera, todo está dentro, el significado no está afuera, está dentro. Entonces, ¿cuál es la idea? El hedonismo es egocentrismo y el narcisismo es disfruta el placer al máximo. Entonces, cuando sumamos el hedonismo con el narcisismo, entonces finalmente el tipo, para poder pasarlo bien, ser feliz y realizarse en la vida, va a pasar todos los límites habidos y por haber. Quise juntar esas dos cosas porque creo, he llegado a la conclusión que cuando tú analizas el Génesis y ves la actualidad, llegas a la conclusión de que no hay nada nuevo bajo el sol. Amén. Pastor Iván Reyes, algo que agregar, Sí, que mencionar. añadir algo más, me parece que han sido muy buenas las intervenciones de los pastores anteriormente. Añadir una otra cosa, digamos más. Normalmente la cosmovisión se plantea en estos sentidos: creación, caída, redención, glorificación. Y en el aspecto de la caída, obviamente hay tal explicación a toda esta transgresión de los límites de las diferentes esferas que Dios estableció, como dijo recién el pastor. Pero aquí hay algo que a mí me parece complejo y tiene que ver con la redención, en el sentido de que los redimidos evidentemente tenemos una nueva naturaleza y estamos obviamente progresando para dejar atrás todos esos residuos pecaminosos que todavía combaten en nuestros miembros. Ahora, en ese sentido, hay dentro de la iglesia, vamos a decirlo así en términos generales como gran paraguas, hay interpretaciones también erróneas, donde todavía dentro de la iglesia hay miembros de esta que quieren darle al Estado una especie de, o están divinizando al Estado porque piensan que el Estado es el que debe proveer para todas sus necesidades en todas las esferas de su vida, y colocan al Estado en esa posición que Dios nunca le dio. Quizás sea por desconocimiento precisamente de estas limitaciones que tienen las diferentes esferas, pero esto ha traído problemas serios, complejos, y por eso es que no tenemos tampoco una visión más de unidad en ese aspecto, porque los creyentes están esperando del Estado lo que nunca Dios estableció que el Estado hiciera. La solidaridad, por ejemplo, la compasión, por ejemplo, no tienen nada que ver con lo que el Estado debe hacer. De tal forma que ahí hay una distorsión, me parece, en términos de los redimidos, inclusive de los que pertenecemos a la Iglesia del Señor Jesucristo, y eso es bueno, estos tiempos y estas conversaciones para poder ayudar también a poder entender mejor de qué se trata todo esto. Gracias, Pastor. Aprovecho de saludar a todos los que están conectados. Ya somos 61 conectados en vivo y en directo a través de Facebook Live. Y estamos hablando de estas esferas que para los que se vienen conectando y no entienden el término, ¿no es cierto? Estamos hablando de esferas que son el Estado, Iglesia y la familia. Le hemos dado
la prioridad a estos tres nombres. Y quisiera preguntar algo, ¿qué corrientes ustedes creen, como pastores, qué corrientes actuales insisten que el Estado domine todas estas esferas de las que estamos hablando? ¿Cuál es la ideología que hoy día puede dominar como para que el Estado tome dominio un poco de todo esto que estamos conversando? No sé quién le gustaría tomar la palabra. Pastor, por favor. Bueno, quisiera decir primero, yo creo en la verdad total. Yo creo en la verdad como una verdad que es generalizada para todo el universo. Por lo tanto, creo que finalmente la cosmovisión que puede gobernar y dirigir el mundo en justicia es la cosmovisión cristiana. Y por eso soy pastor y por eso predico el Evangelio. Porque creo que mi anhelo y mi deseo es que toda la tierra sea llena del conocimiento, la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. Y esa es la primera parte de mi respuesta, porque, o sea, de inmediato te voy a responder a lo que tú vas, pero por favor, soy pastor, tengo que decir, yo quiero que la cosmovisión cristiana llene la tierra. No es un tema de derecha, ni de izquierda, ni de centro. Esto es una cuestión de cosmovisión, y yo estoy convencido que la verdad total de Dios es suficiente. Ahora voy a la pregunta puntual. Bueno, durante la época moderna, que va entre la Revolución Francesa y más o menos el año 1975, ya en la época del Iluminismo, surgen todas estas los orígenes de estas ideologías que finalmente fueron vehiculizadas, ¿no es cierto?, y llevadas a la práctica, como por ejemplo el experimento de Stalin, ¿sí? De una otra forma, sé que no igual, pero de una otra forma el nacionalsocialismo de Hitler y lo de Mao Zedong. Bueno, ellos intentaron llevar esta totalización del Estado, disculpen, del Estado, ¿no es cierto?, que el Estado gobierne, que el Estado domine, y finalmente lo que generó no fue bienestar, porque acuérdense que la modernidad prometió bienestar, prometió bien común, prometió felicidad, prometió calidad de vida, y lo único que prometió y lo único que cumplió fueron con 2 guerras mundiales y entre los 3 próceres que hablé, más de 200 millones de muertos. Bien, producto de eso, nunca más las ideologías totalizantes, nunca más volvieron a retomar fuerza en la historia de la humanidad, salvo ahora, salvo en el posmodernismo, donde el tema ya no es el marxismo totalitario que dice que quiere tomar el poder y gobernarlo todo. Ahora sigue siendo lo mismo, pero con un tinte distinto. Y cierro con esto. Hoy día se llama neomarxismo. Entonces el neomarxismo no dice que quiere tomarse el poder y quiere gobernarlo todo y quiere... No, pero siguen habiendo las mismas luchas de clases de siempre. Entonces el neomarxismo hoy, a través de toda esta violencia verbal, de esta violencia a través de los medios, te hace a ti colocarte de qué lado de la lucha de clase tú estás. Porque, por ejemplo, justicia social, bueno, pero ¿de qué lado estás? Si estás del lado equivocado, te hacen pedazo con la funa. No más FP, si tú estás en contra de eso, estás del otro lado, estás del lado oscuro de la fuerza. Vamos a por el segundo retiro de dinero de la FP. Y tú dices, oye, pero yo no estoy de acuerdo. No, o sea, es impresionante cómo el sistema neomarxista, por favor, soy pastor, soy teólogo, no soy político, estoy simplemente entregando una verdad que es necesario que todo el mundo conozca. El postmodernismo que nos dirige, nos gobierna y se ha metido en nuestras mentes y en nuestras iglesias, lamentablemente, está influenciada por la ideología neomarxista, que está metiendo a la sociedad en la lucha de clases, pero a través de los grupos pequeños, a través de los grupos étnicos, a través de los grupos de minorías sexuales, a través del tema ecológico, a través del tema feminista, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez y con esto cierro, y cada vez que te confrontan con sus prácticas y su ideología, siempre te colocan en la posición de tener que decidir
de qué lado de la lucha de clase estás. Así que, queridos hermanos que están aquí, nosotros no estamos por la lucha de clase. Nosotros estamos, por eso lo dije al principio, porque la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor. Bien. Pastor Iván. Sí, bueno, la verdad es que es evidente que hay una ideología detrás de todo este movimiento. Bien sabemos que esta posibilidad de votar por una nueva constitución no es algo que surgió de la nada, ¿verdad? Siempre las ideas tienen consecuencias. Detrás de todo esto hay una manipulación a través de los medios masivos de comunicación, que es un instrumento poderosísimo. Si no, hay que preguntarle a Joseph Goebbels, ¿verdad?, en la Alemania nazi, cómo utilizaron eso para concientizar a la población en Alemania, al punto que cuando posteriormente los aliados llegaron a Berlín y llegaron a los campos de concentración y les mostraron a la gente lo que había en los hornos crematorios, ¿cierto?, de cadáveres ahí, les dijeron a la gente, a los alemanes, y los alemanes no creían que eso era cierto hasta que ellos finalmente les invitaron a entrar y ver con sus propios ojos lo que era el horror del genocidio nazi. Los medios de comunicación masivos han sido los instrumentos durante mucho tiempo para concientizar a la gente respecto a esta lucha de clases. No se lo plantean así directamente, pero a través de esos medios de comunicación la ingeniería social, ¿cierto?, ha afectado profundamente el pensamiento, especialmente de los jóvenes, de los adolescentes, inclusive de los niños, porque yo nunca había escuchado, por ejemplo, que niños se declararan ateos a los 8 o 9 años. Ya dicen son ateos, y obviamente vienen porque están metidos, concientizados por los medios masivos de comunicación, además por la educación universitaria de los padres, de tal forma que ya son muchachos que tienen una concepción clara respecto, por ejemplo, al cristianismo, para poder quitarlo de en medio, sacarlo de todas las esferas de la sociedad y ellos establecer ese pensamiento único que tanto propugnan a través de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales y de todo esto. Y todo aquel que no esté de acuerdo con eso, obviamente lo quieren dejar afuera o simplemente hacen esas funas que son especie de, vamos a decirlo así, asesinatos virtuales de la imagen de personas de una manera increíble. Por eso, detrás de todo esto, claramente está una sola idea, que es la ideología marxista que se está imponiendo con mucha fuerza, no solo en Chile, sino en Latinoamérica en general, incluso ha llegado a los Estados Unidos, lo cual era muy extraño pensar hace unos años atrás. Perfecto. A los que se están conectando, estamos hablando de la definición de Estado, Iglesia y familia como esferas fundamentales, prioritarias en esta noche a través de Facebook Live. Pastor Walter. Dígame. ¿Tiene algo que decir sobre estas corrientes? Sí. No, como dice el viejo dicho, a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Qué significa eso? Que donde generalmente llega el marxismo, es cosa de leer nomás el manifiesto comunista de Marx y Engels de 1848, donde están los famosos 10 puntos que todavía los están implementando. Una de las pequeñas cosas que yo contradigo con Agustín Laje y con Nicolás Márquez, que me merecen todo el respeto y estoy con ellos en todo lo que dicen, es que ellos hablan del neomarxismo. No, si no hay neomarxismo. El plan sigue tal cual como está. De hecho, el punto 9 y 10, los últimos puntos, es atacar la familia. Es decir, Gramsci no es que haya redefinido el marxismo con toda su teoría de la molecularización y de tomar los medios y tomar la cultura y las artes y la educación. Eso ya lo tenía Marx y ya lo tenían Engels. Lo que pasa es que ellos primero partieron por los medios de producción. Ellos partieron por el concepto de instalar una lucha de clase. Pero cuando tocan la familia, ellos sabían que también iban a tener que generar no solamente una lucha de clases, generar más conflicto. Por eso donde llega el marxismo y todas estas ideologías
estoy hablando en lengua, hermano. Totalitaria. Todas estas ideologías totalitarias tienen una estrategia sencilla: generar conflicto, generar odio, que es lo mismo, como decía el pastor, volver al principio de los principios, con que Dios te dijo, es decir, generar el conflicto, poner en duda los principios del Señor y poner una lucha de clases, el marxismo en la Unión Soviética, una lucha de razas, el nacionalsocialismo. Ojo, cuando a ti te digan facho, fascista, dígale, no, yo no soy ni facho ni fascista porque no soy socialista, no soy de izquierda. La diferencia entre el socialismo de la Unión Soviética, que era un socialismo, una lucha de clases, y el socialismo de Hitler era una lucha de raza, es la misma lucha. Hoy día se ha llevado esa misma lucha, esa misma dialéctica hegeliana a la familia, los padres contra los hijos. Se ha llevado al mundo de la sexualidad, los hombres contra las mujeres, porque ahora los hombres son los violentos. Antiguamente había más objetividad, los hombres no eran los violentos, los violadores son los que violan, los que asesinan son los asesinos, no son los hombres. Los que golpean, bueno, tenían otro nombrecito antes, a mí de chiquitito me enseñaban que el hombre cuando le pegaba a la mujer era ¿cierto? Eso era, y siempre me enseñó eso el patriarcado, que a la mujer se le tenía que tratar bien, ni con el pétalo de una rosa se le tenía que tocar. Pero hoy día es un discurso de odio, y cuando nosotros vemos estas supuestas revoluciones o movimientos sociales que han sucedido en Bélgica, en Francia o en los Estados Unidos, siempre hay tres elementos, y con esto voy terminando, que desestabilizan las naciones. Siempre se busca un victimario, el blanco que persigue al negro, ¿cierto? Una víctima, el negro. El victimario, el heterosexual. Víctima, el homosexual. Victimario, los padres opresores. Víctima, los pobres niños que ya no tienen derechos, ni garantías, ni libertades, ni siquiera pueden optar por su sexualidad. Y así, suma y sigue, los cristianos que persiguen a quién, a los pobres, incrédulos o a los ateos. Y el tercer elemento, el conflicto. Y aquí está el tema, que hay una clase política que le interesa que haya conflicto, porque mientras más conflicto hay, más se empoderan ellos de las instituciones, del poder, y ellos nos dan supuestas soluciones, pero ellos causan la herida y ellos mismos traen el remedio, pero es un remedio que es peor que la herida, y así se van perpetuando en el poder. Y eso es lo que pasa hoy día. Para nadie es novedad que el estallido social fue planificado, fue trabajado, fue inspirado, y por sectores de izquierda, para desestabilizar nuestro país, para separar el país, para dividir el país, y son visiones maniqueas, los malos contra los buenos, los justos contra los injustos. Y como decía mi pastor, y aquí voy a entrar al terreno de la teología, el problema no está afuera, el problema está en nuestro corazón, y Dios ha establecido paz. Y esa paz tiene que venir desde nuestros corazones cuando entendemos que somos criaturas, que Él nos hizo y no a nosotros mismos. Y cada vez que una ideología se levanta para reemplazar el señorío de Cristo, inmediatamente estamos deshaciendo el orden que Dios estableció en la sociedad a través de esta esfera de soberanía. Perfecto. No te escucha, Saúl. Saúl tiene el micrófono apagado. Sí, solamente quiero antes que hables un poquito, Saúl, siento que tenemos una gran deuda, a lo mejor como iglesia, quiero hablar en el macro, de conversar, a lo mejor en alguna manera hablo por mucha gente con la que yo converso durante el día y que ignoran temas que son fundamentales como los que estamos hablando ahora. Por eso, a los que están conectados, les invito a que puedan compartir esta transmisión, que puedan después ver la retransmisión, porque creo que son temas súper interesantes que muchas veces como cristianos nos vemos atacados porque pareciera como que, o en la ignorancia, ¿no es cierto?, de desconocer este tipo de temas, a veces la gente nos confunde y nos lleva a pensar a que nosotros estamos de parte de un partido político o que estamos de parte de una posición política, y no es así en el fondo. Es lo que estamos aclarando hoy día, cuáles son estas esferas fundamentales y por qué Dios es el fundador de todo esto. Así que puede compartir la transmisión, somos casi 70 conectados a esta hora. Saulito, por favor, tú tienes una pregunta.
Y ahí sí, te lo tenía apagado. Se hablaba del tema de Río Revuelto, ganancias pescadores, y no sé, le quiero preguntar a los pastores, si he visto que en algunos sitios de internet, en algunos lugares donde se comparte, que se está saliendo un poco de esta discusión que suele, ¿cierto?, dividir el mundo político, izquierda-derecha, y están hablando hoy un poco de globalismo, definiendo lo que es un globalismo versus un nacionalismo. O sea, en vez de irnos de lado a lado en una línea horizontal, hacia una línea, digamos, vertical, y sitúan al globalismo arriba y al nacionalismo abajo, entendiendo, digamos, lo siguiente, que cuando uno ve el panorama mundial el día de hoy, se da cuenta que hay poderes que son más fuertes incluso que, por ejemplo, como se le llama tal vez el Imperio Yanqui, o lo que es lo que era Rusia, o tal vez el gobierno chino, y estas políticas que se empiezan a implementar, por ejemplo, en Europa, se replican en África. Hablo, por ejemplo, política pro aborto, todo lo que tiene que ver con el tema de ideología de género en el mismo Estados Unidos, y vemos como también se está usando Chile actualmente, incluso para instaurar políticas que tienen que ver con este tema de la inmigración, frontera abierta y todas estas cosas. Y ahí tal vez salta un nombre a la vista, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿saben algo que pueden comentar respecto a esta, no sé si llamarle nueva visión de ver? Porque normalmente la división en el plano horizontal causa lo que dice Luis, que piensa, estos son de tal lado, estos son de tal lado. Pero cuando vemos que en definitiva son gente que está arriba de un punto de vista económico, que tiene empresas transnacionales, que le interesa de algún modo que ciertas políticas se lleven a cabo, porque hablemos las cosas como son. Cuando uno hace un catastro de las empresas, las transnacionales a nivel mundial, que están en el tope de línea, en las que más ingresos reciben, nos encontramos, por ejemplo, con farmacéuticas. Ahora, la pregunta es qué gobierno está detrás de eso. La verdad es que ninguno, son poderes de personas que, por así decirlo, no tienen Estado, y ahí es donde entra la parte de nación. Hablando de esta división, el tema de lo que es el globalismo, ¿alguien quiere tomar la palabra al respecto para hablar de cómo esto se está metiendo, ¿cierto?, en estas esferas de las cuales cada una tiene su soberanía? Bueno, en términos generales yo diría que la globalización, por ejemplo, hay que diferenciarla del globalismo. La globalización es algo bueno, porque por la globalización tenemos productos que vienen de la otra parte del mundo, ¿cierto? Podemos interactuar, tener un comercio mucho más amplio, productos que nunca habíamos consumido, por ejemplo, frutas tropicales y cosas que llegan a Chile. Por otro lado, ellos tienen el salmón chileno, es decir, hay una interacción muy productiva y buena en ese sentido. Eso es globalización. Pero el globalismo es la filosofía que subyace, y eso es lo complejo, porque tiene otros propósitos. Ahí estamos hablando de la estructura, ¿cierto?, de pensamiento que se quiere imponer a través de los organismos multinacionales, como bien decías tú, como la ONU, que ya, por ejemplo, referido al tema del género, para poner un ejemplo, la ONU ya en la conferencia de Beijing en 1995 y ya estaba hablando sobre el tema, es decir, estamos hablando de mucho tiempo atrás, cuando todavía nunca se hablaba de la ideología de género como tal, como la conocemos en el día de hoy, pero ya esa conferencia ya estaba dando algunos visos respecto a lo que querían lograr a nivel mundial. Se hablaba también del aborto, pero en forma eufemística, como siempre, ¿cierto?, hablando de la salud reproductiva de la mujer, a los derechos reproductivos de la mujer. Y también se empezó a implementar a través de las conferencias mundiales que se hacían. En 1994, el Cairo, Egipto; en 1995, Beijing, donde se empezó a hablar sobre el tema en cuestión. Posteriormente, eso se empezó a masificar. Y se empezó a masificar desde los países más industrializados, por decirlo así, a los países más pobres, donde se le imponía, para poder, ¿cierto?, ayudar a esos países en términos económicos que eran más pobres, se le imponía el hecho de que en sus legislaciones se establecieran el aborto como un derecho fundamental de la mujer. Y eso llegó a todas las partes del mundo. Se comenzó también a hablar de Corte Interamericana de Derechos Humanos, que empezó a violar la soberanía de los países, porque cuando la Corte Suprema determinaba algo, el caso de la jueza Tala en Chile, por ejemplo,
la Corte Suprema determinaba algo y era la última instancia de apelación que había en el país en términos del aspecto jurídico, se iba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos podía anular ese fallo y votar, digamos, o establecer otro fallo totalmente distinto y obligar a los países a pedir disculpas públicas, como en el caso de la jueza Tala, inclusive a comenzar una especie de capacitación en ideología de género a todo el Poder Judicial en Chile. Eso normalmente no sale en los noticieros de televisión, de tal manera que se empezó a violar la soberanía de los países. Y estas son las 13, y termino con esto, estas son las 13 blancos que tiene precisamente el sistema ideológico a través de los organismos internacionales. Uno es las soberanías nacionales, destruir las soberanías nacionales. A través de la inmigración sin límites se destruyen las soberanías nacionales, se destruyen las culturas de los países. César Vidal Manzanares dice que en 25 años se destruye, digamos, un país en términos de cultura como tal. Está también el otro blanco, que es la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido una piedra en el zapato, por decirlo así, para la imposición de esta ideología totalitaria, y está la familia. Y estos son los tres blancos, de tal manera que al destruir las soberanías nacionales, ya, ¿verdad?, no hay ninguna posibilidad de poder establecer un cierto cerco, un marco de referencia para no permitir el ingreso de la ideología. Por ejemplo, Rusia todavía se ha mantenido no dejando entrar la ideología de género, por el nacionalismo ruso. Y en Chile eso ya lo estamos prácticamente perdiendo, y eso lo vemos claramente, incluso en los 18 de septiembre, las fiestas nacionales ya son fiestas multiculturales prácticamente, más que fiestas de independencia nacional que celebramos. Claro, y lo que decía, lo que veíamos, por ejemplo, el gobierno Bachelet, entraron una cantidad de inmigrantes, uno dice, gobierno de acá, de este lado, el que venga ahora como del otro lado, va a darle, pero vemos que no sucede. Pastor Walter, Pastor Manuel, ¿alguna acotación al respecto? Bueno, la verdad es que el tema, yo estoy de acuerdo, la globalización es como, disculpen la metáfora, pero es como la Internet. La Internet es una excelente herramienta, pero finalmente depende de quién la use. O cómo se use. La globalización es lo mismo. Ahora el globalismo, por supuesto, a ver, tú mencionaste la ONU y todas estas organizaciones mundiales fueron creadas fundamentalmente con el objeto de evitar catástrofes gigantescas como las guerras mundiales, las invasiones, etcétera, etcétera. Y hoy día tú te das cuenta que están cumpliendo funciones y labores completamente distintas, promoviendo el tema ecológico. Estamos de acuerdo con el tema ecológico, pero no con la religión que hay detrás del tema ecológico. Promoviendo todo el tema del feminismo. Estamos de acuerdo con que las mujeres no deben ser maltratadas, pero no estamos de acuerdo con la religión que hay detrás de eso. No estamos, ellos están imponiéndonos, digamos, el tema de homosexual, digamos, el tema de la agenda gay, es una agenda mundial. Entonces, la organización que tiene la forma de presionar a los países es la ONU. Entonces, finalmente se da aquí un juego de poder donde muchas organizaciones, muchas naciones terminan cediendo producto de favores. No quiero mencionar nombres, pero hay gente que termina su periodo y después va a trabajar a la ONU, ponte tú. Entonces dices, ¿cómo estos son tan expertos? No, sí es un pago de favores. Entonces cuando lo que tú ves a nivel micro, a nivel de país, también se ve a nivel macro. Pum. Entonces, la ideología corre de esta forma. Todo este tipo de ideología corre a través de esta forma y que finalmente no es otra cosa que imposición por el poder. Y no quiero que esto suene como repetitivo, pero detrás de esto nuevamente el neomarxismo y hasta cierto punto también estoy de acuerdo con el pastor Walter, es el mismo marxismo, solo que el método ya no es como antes. El método es a través de los grupos pequeños aparentemente, ¿no es cierto?, discriminados por la sociedad. Pastor Walter, ¿algo que agregar? Sí, mira, el globalismo
tiene que ser entendido. Hay elementos que son positivos y hay otros que son negativos. Positivos en el sentido que se respeten los derechos fundamentales básicos de todos los seres humanos, partiendo por la vida, partiendo, reconociendo también la libertad, el libre ejercicio, el libre tránsito, la libertad para trabajar, para formar un hogar, una familia, y sobre todo la propiedad privada, que la propiedad privada garantiza y amarra mis libertades porque no me hace dependiente del Estado benefactor o el Estado social o el Estado solidario o el Estado de bienestar o el Estado social, que en el fondo es un Estado socialista nomás. Pero la Biblia siempre nos ha advertido de estas visiones totalitaristas, siempre nos ha hablado de los intentos de un gobierno mundial. Por eso me sorprendo cuando algunos hablan, pastor, y el nuevo orden mundial, pero el orden mundial siempre ha nacido desde Babel, desde con Nimrod. Siempre han habido intentos de algunos supuestos dioses que quieren entronarse en el reinado de Cristo, en el trono del Señor, y gobernar y generar dictaduras totalitarias determinando lenguas e idiomas. Recuerda que, por ejemplo, cuando Sadrach, Mesach, Abednego, el mismo profeta Daniel fueron llevados a Babilonia en la cautividad, les pusieron sabios para que les enseñaran su lengua, su cultura, su religión, es decir, una ideologización completa. Entonces, cuando nosotros hablamos de globalismo, en el buen sentido de la palabra, de respetar las culturas, de tener intercambios, diálogos culturales, hermandad de pueblos y de ciudades, ¿cierto? De ser un aporte. De hecho, Abraham Kuyper en sus conferencias Stone decía que, mira, un análisis muy lindo cuando él hablaba del multiculturalismo y de las mezclas de raza. Él decía, cuidado con las visiones sectarias de los nacionalismos. Cuando digo los nacionalismos me refiero a la idolatría por la raza, por la cultura de un solo pueblo, denostando y mirando menos las demás culturas. Decía, todos esos pueblos que creían en la raza pura, generalmente terminaron siendo pueblos atrasados, porque no intercambiaron ni reconocieron la gracia común de los otros pueblos. Y él ponía como ejemplo Estados Unidos. En cambio, los pueblos que se fueron mezclando, respetando estos valores esenciales, la vida, la libertad, la propiedad privada, la libertad de conciencia, que son elementos connaturales al ser humano, que ningún Estado los puede desconocer. Cuando se respetan eso, decía Abraham Kuyper, no tengo ningún problema con las mezclas de razas, porque estamos reconociendo la dignidad del ser humano. Pero cuando llegan estos multiculturalismos, estas imposiciones ideológicas, con el fin de desarraigar la naturaleza esencial del ser humano y que muchas veces está tejido en nuestros valores patrios, en nuestros símbolos nacionales, en nuestra comida, y se empieza a satanizar eso, el amor a la patria. Hoy día, por ejemplo, cuando andamos nosotros en las calles, ya no veo mi bandera chilena, veo un montón de banderas, veo una bandera verde con rojo, después veo una bandera con un arco iris, y empiezo a ver banderas extrañas, y se me empieza a nublar todo lo que nos dejó el Señor a través de la gracia común y a través de la historia en común. Como decía Chesterton decía que la tradición era la democracia de nuestros muertos. O lo que decía Hayek, por ejemplo, que nadie puede controlar las sociedades porque nacen libres y espontáneamente, como el lenguaje. No puede venir una institución a decirme cómo debo hablar o cómo no debo hablar, si puedo decir todo o puedo decir todes. Eso nos impone, y eso es lo que está haciendo el globalismo, lamentablemente, generando conflicto, como dice mi pastor, buscando los oprimidos para generar conflicto y así imponer su agenda ideológica, que en el fondo busca crear un totalitarismo, el totalitarismo anticristiano. Y se llama anticristiano no solamente porque persigue a los cristianos, sino porque quiere imponer su propia agenda, desconociendo el señorío de Cristo. Si ese es el problema de todo, es el ídolo. Y concluyo con esto, cuando el profeta Jeremías dice, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me dejaron a mí fuentes de agua viva. Pero, mira qué buena definición, pero cavaron para sí cisternas rotas que no contienen agua. Y ahí están las dos acciones. Dejamos el señorío de Cristo de lado y amamos y entronamos otro señor, pero los ídolos no mueren por nosotros, los ídolos nos matan porque viven de nosotros. Muchas gracias, pastor.
Quiero aprovechar de saludar a todos los que están conectados esta noche y que se han quedado durante toda esta transmisión, porque somos más de 60 personas que estamos ahí muy atentos. Así que saludar, estamos con el pastor Manuel Pino, con el pastor Iván Reyes, el pastor Walter Vega, esta noche de día martes, y pudiendo compartir temas fundamentales que son el Estado, la Iglesia, la familia, y yo creo que después de esto tenemos que difundir los estudios bíblicos. La verdad que me contenta mucho el que se provoquen, que a causa de todo lo que sucede, se provoquen conversaciones así, y creo que la pandemia y todo lo que provocó esto ha hecho que nos podamos reunir, ¿no es cierto?, a través de redes sociales y debatir temas que son tan importantes y que como cristianos es fundamental que nosotros podamos impregnarnos de estos temas que deberíamos conocer, por lo menos tener un conocimiento, ¿no es cierto? Nadie dice que todos debamos ser teólogos, pero hay temas fundamentales hoy, como se ve la sociedad, y que justamente, como decía el pastor Manuel Pino, el Internet parece que hoy uno coloca cualquier palabra y da toda la información, pero así también puede desinformar a tantas personas. Y hoy día que existen los fake, que son noticias falsas y que abundan a través de Internet, qué bueno que usted esta noche pueda estar conectado también y se interiorice de lo que estamos conversando esta noche. Iván, ¿tú tienes otra pregunta? Perdón, pastor. Creo que pastor Walter quería hablar, ¿eh? Una frase cortita que me acordé, como decías tú, de estos temas teológicos, es que esto nos está pasando porque teníamos prohibido y se nos enseñó durante décadas y era como un cliché que se enseñaba en la familia o entre los amigos. No, aquí no se habla ni de religión ni de política. Y Spurgeon dijo, bueno, por no hablar ni de religión ni de política a nuestros hijos, porque hoy día tenemos puros corruptos en política y tenemos falsos profetas en los púlpitos, porque no hablamos ni de religión ni de política. Y concluyo con esto. Chesterton, este gran filósofo y escritor británico, iba a ir a un restaurante con unos amigos y afuera del restaurante decía, aquí no se habla ni de religión ni de política. Y Chesterton se dio media vuelta y dijo, bueno, si no se habla de eso, ¿de qué diantre se habla entonces? Y no entró a comer. Entonces, y en realidad son los factores preponderantes, importantes, porque tienen que ver con las aspiraciones más profundas del ser humano. La religión, el sentido de trascendencia, nuestra propia identidad, y la política es cómo organizamos nuestra sociedad. Y no se habla de eso. Efectivamente. Efectivamente. Lo que pasa es que siento que ha evolucionado la iglesia también con todo esto, y como que un poco que ha evolucionado en el sentido de que se ha sacado estos temas fundamentales que son la palabra en realidad, y que nosotros deberíamos empaparnos de esto todo el tiempo, debiésemos estar totalmente conectados con la Biblia misma. La verdad que de todo el tema, para hacer un resumen más o menos de todo lo que nosotros hemos conversado, creo que es fundamental que usted que está escuchando esta noche, que usted que está conectado, pueda leer su Biblia, pueda consultar al pastor. Hoy día tenemos las redes sociales, hacemos este tipo de live, justamente para que usted ahí, a través del chat que se provoca en la transmisión en vivo, pueda hacer preguntas y pueda comentar. Y si tiene alguna consulta o alguna duda de lo que nuestros pastores han conversado, lo podemos dejar para un próximo programa y así vamos aclarando todos estos temas de conversación que son interesantes. Iván, ahora sí. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, ha estado súper interesante lo que hemos conversado hasta ahora. Y como decías tú, agradecemos a todas las personas que se han conectado. Y la verdad es que quisiera comenzar la pregunta comentando un poquito una experiencia en la semana. Con el primer programa que nosotros hicimos la semana pasada, increíblemente hubieron súper buenos comentarios. En mi Instagram constantemente me habla, bueno, ahí hablan más juventud y todo el tema, pero varias personas me decían, oye, me tuve que hacer un Facebook, porque los jóvenes hoy día no usan Facebook, nosotros somos los viejos que usamos Facebook. Me tuve que hacer un Facebook para participar en el programa porque ha estado demasiado interesante. Otras personas le decían, oye, hay esos temas, ¿por qué nunca se tocan dentro de la iglesia? Son temas tan interesantes. Y hay tanta gente, hoy día, la misma gente que está conectada con nosotros ahora,
que han estado comentando, por ejemplo, estoy viendo los mismos comentarios, dice, estoy escuchando el programa, ha estado excelente, una persona dice, gracias a Dios por estas conversaciones que tanta falta nos hacen. Dicho esto, habiendo tantas personas dentro de las iglesias que no entienden estos temas, que muchas veces nosotros decimos, como decía el pastor Walter, deberían estar sobre la mesa. Deberían estar sobre la mesa no solamente en la casa, sino que uno, por ejemplo, en el trabajo, tener una opinión respecto a cómo nosotros vemos la sociedad, cómo nosotros vemos la situación que está pasando en el país, con qué lente nosotros estamos mirando todo esto, ¿cierto? Nosotros, obviamente, lo que estamos acá en el panel lo vemos a través, ¿cierto?, de lo que hablamos la semana pasada, de unos lentes, de una cosmovisión bíblica, de lo que la Biblia nos enseña a nosotros, y desde ahí nosotros podemos, ¿cierto?, ver la sociedad e interpretarla. Dicho esto, ¿qué ha pasado dentro de las iglesias? Yo, por ejemplo, leí un libro que me gusta mucho recomendar libros. Hay un libro que habla del liberalismo y el cristianismo, es como una lucha. No me acuerdo del escritor. No me acuerdo ahora el autor. Pero ya escribía creo que eran los años... ¿Francisco José Contreras estaba hablando? No. Ah. A ver si lo tengo por acá, lo busco al tiro. Aquí lo tengo. Déjame un segundo. De John Gresham Machen. Gresham Machen, el fundador de Westminster Seminar. Sí. Ya. Bueno, este personaje, a mí me encantan los libros de este autor, me fascinan porque todo lo que él pasaba en su época, yo lo puedo ver hoy día. Porque él ya en su época tenía una lucha, acá habla de 1929, algo así. Toda esa lucha que él tenía con el postmodernismo que estaba entrando fuertemente a la iglesia, lo vemos también hoy día nosotros aquí, bueno, en Latinoamérica hoy día habrá sido sus 10 años atrás o 20 años atrás, digamos, no sé, yo por lo menos eso es lo que yo pienso, que comenzó a entrar fuertemente a la iglesia. Lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, el humanismo, el antropocentrismo, todos estos mensajes centrados en el mismo hombre y sacamos del centro a Jesucristo como el Señor, ¿cierto?, gobernador de toda la esfera. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros, en qué momento nosotros dejamos entrar toda esta influencia dentro de la iglesia? ¿Qué nos ha faltado? Porque toda la ignorancia que hay hoy día, ignorancia no sé si hay un buen sentido de decirlo, pero en el sentido de que la gente ignora muchas cosas respecto a la política, respecto a la sociedad. Todo este tipo de ignorancia tiene que ver con toda esta influencia que entraron en la iglesia y por qué. Eso me gustaría preguntarle, bueno, si me podrían, ojalá los tres responder. Y disculpen que me haya alargado tanto. Pastor Manuel Pino, no sé si quisiera empezar. Está con el micrófono apagado el Pastor Manuel y Pastor Walter igual. Sí. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual nosotros creemos que la filosofía ya llegó a la iglesia? Tuvimos la posibilidad de hacer unas 10 conferencias de posmodernismo hace un mes, 2 meses atrás, y la verdad que llegamos siempre a la conclusión que no tenemos que analizar, ¿será que la iglesia está siendo influenciada? No, la iglesia ya está influenciada. Ahora bien, tampoco, vuelvo a insistir, y yo estoy empezando a estar ya súper convencido de que el nada nuevo bajo el sol es una realidad. Cuando Jesús le dice a los discípulos, Iván, que tengan cuidado con la doctrina de los fariseos y los saduceos, en el fondo ellos eran los filósofos de esa época, de la filosofía que gobernaba Israel. Desde ahí para adelante, y el pastor Walter Vega creo que lo planteó, o sea, cada imperio quería imponer su filosofía. Y de ahí para adelante tú ves cómo el espíritu del mundo entró en la iglesia de Corinto. Tú ves cómo el espíritu romano de las impurezas sexuales y de los desórdenes sexuales
estaban en la iglesia de Roma. Tú ves cómo la filosofía colosense estaba complicando a la iglesia colosa, cómo la filosofía, cómo los judaizantes estaban metiéndose con todo en Filipo. O sea, si tú sigues y sigues y sigues y sigues, te das cuenta que la iglesia siempre ha estado atacada, por el espíritu del siglo que corresponde, de la etapa que corresponde. Ahora, tal vez la pregunta tendría que ser otra. ¿Cuál es el propósito de las filosofías cuando ingresan a la iglesia? Y yo creo que esa pregunta un poco operativiza un poco lo que tú estás queriendo preguntar, creo yo. Entonces voy para allá. Mira, la iglesia, su foco es Cristo, o al menos estamos de acuerdo que debiera ser el foco Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el origen de la filosofía? Su origen es el infierno. Si el origen de la filosofía es el infierno, de tal forma que Pablo le dice a los romanos, no se conformen en este siglo, ¿no es cierto? Y en otra parte dice, las menciona como la corriente de este mundo, y le dice siempre a la iglesia que tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque vienen del infierno. ¿Y cuál es el propósito? Sacar a la iglesia del foco que es Cristo. Que es Cristo. Dicho eso, entonces ahora vamos al posmodernismo. ¿Qué es el posmodernismo? El espíritu de este siglo. ¿De dónde viene? Del infierno. ¿Y qué es lo que persigue? Que la iglesia saque su foco de Cristo. Y tengo que decir algo tristemente. Salvo esos pocos de Sardis que no han manchado sus ropas, la iglesia de Cristo está ya absolutamente su mente dominada por el posmodernismo. Mira, cuando un pastor predica el evangelio, ¿qué es lo que uno cree? Como Pedro, no me avergüenzo del evangelio porque es poder, ¿cierto? Si estamos de acuerdo con eso, bien. Pero la gente no puede cambiar, no porque el evangelio no tenga poder, sino que porque la gente aquí, su mente, está absolutamente ya completamente inundada de posmodernismo. Por eso Pablo le dijo a los romanos, y termino con esto, Pablo le dijo a los romanos, la única posibilidad que ustedes no piensen que la voluntad de Dios no es perfecta, que no es agradable, que no es buena, es que ustedes cambien su mente, cambien su forma de pensar, se saquen la filosofía de este siglo y pongan el evangelio de Cristo en su mente. Creo que la iglesia hoy día, tomo lo que dice el pastor Walter, me gustó mucho eso y dije en algún momento lo voy a decir. En la iglesia no se habla nada de política. Bien, súper bien, y es súper espiritual. En la iglesia no se habla nada de religión. No, porque nosotros no somos una religión. Entonces, y tampoco se habla nada de Biblia. Porque hoy día leía un meme que decía, algunas iglesias saben más de la vida del pastor que del evangelio de Cristo, porque el pastor predica pura anécdota. Entonces, querido, ¿está perdida la lucha? No, porque el evangelio sigue siendo poderoso. Lo que pasa es que el problema hoy día es que el mundo entró a la iglesia, querido. ¿Y por qué entró a la iglesia? Porque la mente del mundo ya está en los hermanos. Los hermanos, por ejemplo, ¿es posmodernista ir al mall y dejarse seducir? Sí. Entonces el hermano puede ir, pues claro que puede. Pero la gente deja de ir al culto, deja de congregarse, en fin, por ir al mall. Entonces, ¿cómo sacamos, y termino, ahora sí cierro, cómo sacamos el posmodernismo de la mente del creyente? El evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Sin embargo, hoy día, en la mayoría de la iglesia, salvo esos pocos de Sardis que no han ensuciado su ropa, ni el 5 ni el 10% hoy día tiene una relación con la Escritura. Eso. Muchas gracias, Pastor Manuel. Me gustaría ver si pudiera aportar algo en la pregunta el Pastor Iván Reyes. Bueno, quiero decir algo antes, estoy aprendiendo mucho de los pastores también, de sus intervenciones. Siempre es grato poder escuchar, poder oír con atención y poder ser instruido igualmente. Así que muchas gracias por eso. Obviamente, en este sentido también creo que una de las falencias graves
de la predicación. Yo creo que ahí está el punto central. El púlpito es esencial y la Reforma lo mostró de esa manera, ¿cierto? El retorno a la centralidad de la palabra de Dios, eso fue lo que produjo una revolución, positivamente hablando, del pensamiento bíblico que impactó el corazón de las personas y finalmente se transformó también en una manifestación de progreso en sentido económico, político, orden y una serie de otras cosas importantes en ese tiempo. Ahora, creo que durante mucho tiempo el púlpito se colocó al hombre en el lugar de Dios, colocó las necesidades del hombre en el lugar de Dios, colocó los anhelos, los sueños del hombre en el lugar de Dios, y eso obviamente destruyó lo poco, ¿cierto?, que estaba bien fundamentada la iglesia en ese tiempo, particularmente la iglesia latinoamericana, donde lamentablemente los principios rectores de la Reforma no llegaron a nuestra Latinoamérica. Eso es una de las causas para mí históricas. Pero más allá de eso, el hecho de no colocar la centralidad en lo que Dios dice respecto de la persona de Dios, es decir, teología propia, de la cristología, de la centralidad de Cristo en nuestra vida, no solo en términos teóricos, sino prácticos, vivenciales, en el sometimiento del corazón del creyente a la autoridad de las Escrituras, no solo decir que la Escritura es suficiente, que la Escritura es autoritativa, sino vivir bajo ese concepto en una forma real, práctica, el insistir una y otra vez que el señorío de Cristo no solo se da en la esfera de la iglesia, sino que hay que entender lo que se da en todas las esferas y que la transformación que el Señor produce también debe notarse en todo lo que hacemos en términos de la iglesia viviendo en medio de la sociedad, cada uno de los creyentes. De tal forma que para mí el problema básico está en el púlpito. Si no enseñamos adecuadamente quién es Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, la realidad de Dios en nuestra vida presente continuamente, si no enseñamos la centralidad de Cristo, de la cruz de Cristo en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, en la manera en que ordenamos nuestra familia y todo esto, es difícil que el posmodernismo y toda su influencia y toda la filosofía del mundo no entre a la iglesia. Es difícil que no seamos seducidos, por ejemplo, por la teología de la liberación, por ejemplo. Es difícil que no seamos seducidos por cantos de sirena, como decía el pastor la semana anterior, que suenan tan plausibles, que llegan a nuestra vida y a nuestros hermanos y parecen seducirlos y sacarlos del foco central de la iglesia de Cristo. Por tanto, creo que los púlpitos tienen una importancia capital en este sentido y los líderes espirituales, los siervos que el Señor ha escogido, somos los responsables y en ese sentido debemos hacer un mea culpa también. Cuando no lo hemos hecho, nosotros somos obviamente los responsables porque la iglesia no tiene más firmeza, más convicción, más raíces sólidas en la palabra de Dios. ¿Y por qué la iglesia no está pensando y actuando bíblicamente? Obviamente somos nosotros los responsables en ese sentido. Muchas gracias, Pastor Iván. Pastor Walter. Sí, muchas gracias. Mira, interesante todo lo que se está comentando. Mira, hay dos anécdotas que me gustaría comentar de cómo, retomando lo que han dicho mis queridos pastores, de cómo el Evangelio es transformador. No solamente transforma al hombre, sino que también transforma lo que el hombre hace. Puedo recomendarles un libro que se llama El concepto calvinista de la cultura, de Henry Fantil. Un libro que es cortito, pero muy bueno y muy esclarecedor con respecto a por qué la iglesia dejó de ser influyente en el resto de las esferas y solamente nos dedicamos a predicar a Cristo y a presentar a un Cristo solamente como un salvador de nuestros corazones, pero no como el Señor de la cultura, no como el Señor de la historia, no como el Señor de la política. Abraham Kuyper decía, no hay una sola pulgada sobre todo el universo donde Jesucristo no reclame, es mía, me pertenece. Entonces, cuenta la historia de un día cuando Calvino llega a Ginebra. Ginebra está para la embarrada con todas las guerras, las revoluciones, la reforma radical, había una destrucción total y junto a eso había pobreza, mucho desempleo, mucha miseria. Entonces agarró a un par de trabajadores, bueno, a muchos trabajadores y los llevó fuera de la ciudad y tuvo una especie de Calvino de retiro. Con estos, eran artesanos, eran hombres que trabajaban con sus manos. Entonces les preguntó Calvino, ¿y usted qué hace? Y uno dijo, bueno, yo hago relojes.
¿Y tú qué haces? Yo le ayudo a ese que hace relojes. Estamos hablando de Ginebra, ¿ah? Estamos hablando de la Ginebra del siglo XVI. Y bueno, ¿y tú qué más haces? No, yo hago la manilla, yo hago los secunderos. ¿Y tú qué haces? Bueno, todos trabajar con relojes. Bueno, ¿y qué les pasa? Es que no tenemos pega, nadie nos compra los relojes. Entonces Juan Calvino los queda mirando y les dice, yo les voy a decir algo. En el juicio final, cada uno de ustedes va a rendir cuenta por cada reloj que hagan. Y Dios, Jesucristo, les va a pedir cuenta cómo fueron de mayordomo hasta con el último minutero y secundero que ustedes fabricaron con sus propias manos ahí en su taller. Se quedaron mirando estos artesanos, estos relojeros incipientes. ¿Y qué hizo Calvino? Les cambió el paradigma y el foco. Les dijo, ahora ustedes van a hacer relojes no para los hombres, sino para la gloria de Dios. Y nacieron los relojes suizos. Y ahí nacieron los relojes suizos, en una inspiración protestante, con una cosmovisión distinta, que no solamente era para llenar la guata, no solamente era para ganarse la chaucha para el otro día y comprar la comida para el otro día, sino que transformar. ¿Y sabe lo que más le dijo Calvino? Porque Dios les ha dado el tiempo en sus manos, a ustedes. Cuando miramos la historia de Felipe Melanchthon, el padre de la educación en Alemania, discípulo y colega con Martín Lutero, ¿cómo llegó a la alfabetización? Porque Lutero tradujo la Biblia alemán. ¿Y qué dijo? Con esto estoy terminando. Es que me gusta contarles estas anécdotas para que a los hermanos vayan abriendo su entendimiento. Entonces, Lutero traduce la Biblia alemán y hace un catecismo para que cada padre enseñe discipulado a su hijo en las casas. Entonces le dijo a Melanchthon, y Melanchthon llamó a todos los campesinos, a todos los alemanes que se habían convertido con el Evangelio, y le dijo, miren, aquí tiene un catecismo para que le enseñe a los niños en la casa a conocer la palabra del Señor. Y los campesinos alemanes, los artesanos alemanes se quedaron mirando y le dijeron, es que no sabemos leer. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo? Bueno, entonces antes del culto van a venir y van a aprender conmigo a leer y a escribir. Y por la palabra del Señor, por una motivación de educar a nuestros hijos. Mira cómo afecta a la familia, la movilidad social, compadre, la movilidad social. Tuvieron que aprender. 100 años después, 200 años después, Alemania, ya no eran los burros alemanes como los italianos del Renacimiento los trataban, o los británicos, los tenían que mirar para arriba. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma todas las áreas de la vida, y eso es una cosmovisión cristiana. Se nos olvidó que el Evangelio también hoy día puede redimir, si puede transformar a un homosexual, si puede transformar a un ladrón, a un mentiroso, ¿cómo hoy día no va a transformar a nuestro país, la política, la sociedad? Todavía hay esperanza, como dijo Manuel Rodríguez, todavía tenemos patria chileno, tenemos el reino de Dios. Y yo creo, como mi pastor, que la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Soy un optimista histórico, creo en la esperanza postmilenial puritana, creo en un gran avivamiento que va a transformar nuestra sociedad y nuestro mundo. Tremendo, Pastor Walter. Amén. Sí. Excelente. Hay mucha expectación en redes sociales y sin darnos cuenta ya llevamos prácticamente hora y media de programa. Claro, hora y media de programa y nosotros también tenemos una política interna, mejor que quede gustando, ¿cierto? Pero bueno, vamos a leer algunos de los comentarios que han estado Oye, llegando. dame un segundo. A ver, dale. Nosotros teníamos prometido regalar este libro. Ah, cierto. ¿Cómo se llama el libro? Lo vamos a regalar al terminar el programa. Se llama Principios Claves del Gobierno Civil Bíblico. Y para que sepan las personas que nos están mirando ahora, el que se va a llevar este regalo va a poder tener más o menos casi todos los temas que hoy día conversamos en este libro, porque aquí aparece muchas de las cosas que hablamos respecto a la soberanía de la esfera, explica un poco cada una de ellas, habla del gobierno civil bíblico, sobre la neutralidad de los estados, si es que existe o no existe. Bueno, todos esos temas yo creo que nosotros los vamos a seguir tocando la próxima semana, porque ya no vamos a alcanzar. Hay tantas cosas que quisiéramos seguir conversando, pero no nos da el tiempo, y como dicen los chiquillos, mejor dejar el gustito. Oye, Iván, lo importante es que el libro es original, no descargado de internet. Sí, por supuesto. Y este libro es
auspiciado por la librería cristiana que se llama Legado Libros. ¿Ya? Ellos se comunicaron con nosotros y ofrecieron este libro para regalar esta semana. Así que ahí están esperando quién es el ganador para que nosotros le avisemos y le hagan entrega. No sé si lo vamos a mandar para allá o se lo vamos a mandar a la casa y ahí lo vamos a ver por interno. Pero el concurso, bueno, lo dejé súper simple. Puse que comenten qué es lo que les gustó más del programa. Ya han habido varias personas que están comentando, así que ahí entre esas personas lo vamos a sortear. Quería Sí, por favor, poquito, sí, solamente Luis, resumir, qué bueno que toda esta conversación termine en Cristo. Me gustó, sí, claro, como tiene que ser. Me gustó el pastor Walter. Sí, yo creo que es la figura fundamental que debiésemos tener como prioridad los hijos del Señor. Yo creo que cuando estamos en Cristo pueden venir muchas ideologías y puede venir todo contra nosotros y nos mantenemos ahí firmes. Por eso es importante a todos los que están conectados, compartan la transmisión y también así pueden compartir con personas que a lo mejor ignoren los temas que hemos conversado, pueden llegar a otros también que no conocen a Cristo y que a veces creen que esto es fanatismo, ¿no es cierto? Que es algo, que son ocurrencias, ¿no es cierto?, de algunas personas, y no. Hemos estado con pastores totalmente expertos. La verdad que yo me he sentido honrado de poder, como primer programa, de poder compartir con siervos del Señor que se manejan tan bien y tan claramente. Creo que no hay que ser muy teólogo para poder entender lo que cada uno de ustedes expuso esta noche según las preguntas que íbamos haciendo. Así que al compartir la transmisión, también esto después se retransmite, porque hoy día les cuento que hay un tema todo con la música, como nuestro programa no lleva música, somos músicos pero no lleva música, así que no hay forma que Facebook lo baje de ninguna manera. Así que las retransmisiones están ahí disponibles, van a quedar en nuestros muros y usted puede también compartir con alguien que quiera entender esto de las esferas del Estado, la Iglesia y la familia. Saludar a Lucas Montesinos desde por allá cerca de la capital, de Colina, también a Pablo Romero, quienes también envían saludos a todos a nuestros pastores invitados, Sebastián Gajardo, tenemos también acá a una hermana, la hermana Cecilia Cerda, que da gracias a Dios también por estos programas que se están dando. También saludo para Avilés Vico, dice. Creo que nos están escuchando desde fuera también. Excelente programa, nos vuelven a decir. También saludos para Nandito Vega, también desde por acá de Puerto Montt. Rolando Pavés también ahí nos escribe. Para Daniela también, hay algunas frases también que han destacado de la conversación, aquello que esas filosofías que nacen del infierno, por ejemplo, mencionan ahí, y muchos de los que ya han estado conectados y siguen conectados aún, queremos agradecerle también por su sintonía. Esto no queda aquí, esto es algo que estamos tratando de hacer cada semana, en los días martes, así que si se unió al final de este programa, vamos a tratar de tener también en la medida del tiempo de nuestros pastores, Pastor Iván Reyes, Walter Vega, Manuel Pino, tenerlo de base, ¿cierto?, en estos programas, y como dice Iván, como dice Luis, si alguien tiene alguna consulta respecto a alguna pregunta, también puede escribirnos a nuestros Facebook personales por interno, haciendo referencia al programa para que nosotros también la podamos relatar el próximo martes. Quisiera dejar entonces unas palabras de despedida de este programa, instando también a conectarse el próximo martes, y si pueden a lo mejor algún consejito ahí pequeño, Pastor. Comenzamos con Pastor Manuel. Antes que entre los pastores, la próxima semana vamos, para los que nos están viendo, la próxima semana vamos a seguir indagando en estos temas, con el propósito de nosotros es poder llegar a definir cada una de las, ¿cómo se puede decir?, los conceptos que hoy día están en el aire, ¿cierto?, que nos ayuden a ver lo que está pasando en la sociedad. Y bueno, el propósito inicial era que nosotros como Iglesia Evangélica sepamos
con responsabilidad cómo votar en el mes de octubre. ¿Ya? No queremos influenciar de decirle, oiga, vote por el rechazo simplemente porque nosotros queremos ir por el rechazo o vote a prueba, sino que con una conciencia, ¿cierto? Respaldada con la palabra de Dios, podamos ir a votar como cristianos responsables y todo eso. Así que esa es la finalidad de este programa, poder explicar todos estos temas, de cómo, por eso es que hablamos de Estado, cómo funciona el Estado, qué es lo que es la familia, que no nos faltó tiempo para seguir indagando en eso. Y la próxima semana vamos a seguir con esto. Y finalmente la idea es que, bueno, va a llegar el programa donde ya nosotros vamos a poder hablar un poquito más de, digamos, desde una mirada bíblica respecto a las ideologías políticas, ¿cierto? De lo que es la izquierda, de lo que es la derecha y todo eso. Así que, bueno, seguimos con, nos despedíamos, como decía Saúl. Sí, Pastor Manuel, entonces una palabra de despedida de este programa. Solamente decirles que valoramos mucho, en mi caso, y creo interpretar también a los demás pastores y a los muchachos que también que están organizando, que valoramos mucho que haya tanta gente interesada en esto. Estoy aquí paralelamente viendo cuánta gente hay, qué es lo que la gente está opinando. Y para nosotros es muy valioso porque finalmente creemos que estamos haciendo algo que normalmente no se hace. Y es que la gente comprenda y entienda que si bien es cierto somos cristianos, pero nos rodea todo un tema de cosmovisión que es no solamente distinta, sino que incluso es contraria a la nuestra. Bien, gracias por estar aquí. Esperamos haber ayudado. Nuestra labor es querer traer luz a la iglesia y si esto ha aportado en algo, pero entonces estamos felices. Un abrazo. Yo no sé si podré estar el próximo martes, pero si no puedo estar, yo le avisaré a Iván o a los muchachos. Un abrazo y que Dios les bendiga siempre. Pastor Iván Reyes. Bueno, agradecido también, como el pastor Manuel, por este tiempo, estas conversaciones tan interesantes que de seguro también son de edificación y además de elementos de juicio, van a servir como elementos de juicio para las decisiones que se han de tomar cada uno de los creyentes en lo sucesivo. Decir que, como dice el pastor Manuel, en efecto no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, ¿cierto? Contra potestades en las regiones celestes, como dijo el apóstol Pablo, y en ese sentido debemos identificar cualquier filosofía humana que es terrenal, que es diabólica, como dice la palabra de Dios, y en ese sentido también debemos entender que estamos en una constante lucha, no estamos en un jardín de infantes, sino en un campo de batalla, y en ese aspecto necesitamos también mucha oración, no solo el conocimiento de la Escritura, sino también mucha oración para poder luchar contra estas seducciones del infierno, de estas susurros de la serpiente, ¿cierto?, que están penetrando tan fuertemente en la sociedad actual. Y terminar con esto, yo también soy un optimista como el pastor Walter, pero no soy postmilenialista. yo soy un optimista porque Cristo regresa por nosotros. Un abrazo grande. A ver. Gracias, Pastor Iván. Pastor Walter, unas palabras de despedida también. Buen tema para Muchas debatir. gracias. Muchas gracias, chiquillos, por la invitación y también mi respeto y reconocimiento a la sabiduría de mi pastor Manuel y mi pastor Iván. Así que bendiciones totales a todos, un fuerte abrazo y cumplir la palabra, traté de hablar poquitito. Así que bendiciones a todos nuestros queridos hermanos y amigos y pastores que están en sintonía hoy día. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que yo que me integré hoy he quedado anonadado con estos temas y muy bendecido, que es lo principal. Y creo que también intento transmitir también los comentarios de quienes nos han escrito a través de interno, nos han enviado mensajes, que la verdad que son temas que son fundamentales para la Iglesia del Señor, para los creyentes en Cristo. Ojalá que este programa sea de motivación para muchos más pastores también que nos ven, de poder ellos tomar la iniciativa y explicar y también comentar temas tan importantes como los que hemos tratado esta noche, que es la familia, el Estado y la Iglesia, ¿no es cierto? Así que muchas gracias. Yo soy
un fiel agradecido y es un honor para mí esta noche haber compartido también con ustedes, queridos pastores. Muy bien, entonces nos despedimos de cada uno de los pastores. Muchas gracias, Pastor Manuel, una vez más, bendiciones, un abrazo. Pastor Iván Reyes, muchas gracias por estar con nosotros y por estar aquí hasta ahora todavía con nosotros. Una bendición escucharle. También Pastor Walter Vega, como siempre, un placer escucharlo hablar poquito. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos despedimos de cada uno de ustedes. Muy Un bien. abrazo. Amén. Chao. Chao. Amén. Nos vemos. Ya, entonces quedamos. Dame un segundo. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Aprovechamos de invitar a todos para el próximo martes, ¿verdad, Iván? A las 21 horas. 21 horas, próximo martes, por este mismo canal de Facebook. Vamos a estar compartiendo también los que somos los panelistas y también mencionando a qué invitados vamos a tener ahí durante la semana para que todos estén muy atentos. Si tienen dudas puedan enviar sus preguntas. Así que gracias por todos los comentarios que han llegado. Iván. Oye, sorteamos el libro, ¿no? Yo creo que Sí, ya sí, me falta que- viene eso. Es el Ya momento. Creo nos que- comprometimos. Hay que- ahora es el momento de poner la música. Voy a buscar el acordeón, espéreme. Claro. Oye, podríamos hacer eso un día. Bueno, yo no sé con qué puedo aportar, pero ahí tengo una guitarra atrás. Un triángulo, pues, hermano, ahí. La percusión. Pucha, que me tienen poca fe, cabrón. Oye, no sé si ustedes vieron algún comentario. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Dale. Hubieron varios, pero hay uno que me gustó más. Que es Dani, bueno, dice Dani Tar. Dice que para mí todos los temas tratados fueron importantes. Excelente aporte de cada pastor. Pero sería muy interesante continuar haciendo un trasfondo de cómo la iglesia protestante ha influido en las políticas de Estado de antaño y por qué hemos dejado de influir en estas esferas. Buena. Hubo una parte que como que se habló de este tema, pero nos falta profundizar. Y yo creo que la próxima semana va a ser clave, porque la idea es que lleguemos ahí, ¿cierto? Hablar de la influencia o cómo nosotros podemos influir. Y dejar en claro que con el programa tampoco se intenta convencer a nadie de una postura política. Simplemente estamos planteando la Biblia, la palabra de Dios y los fundamentos cristianos que nosotros debemos tener para poder tomar decisiones. Ese es lo que queremos enfocar el programa. Lo que decida cada uno de nosotros, eso es propiedad de cada uno. Así que no, para que nadie sienta que estamos o que vamos a pasar a llevar la decisión que tome cada uno. Creo que todo lo que pase de aquí hasta el 25 de octubre para el plebiscito, es fundamental que usted como cristiano, como hijo de Dios, pueda entender antes que cualquier cosa por qué usted es cristiano y eso le va a ayudar para poder tomar la mejor decisión. Quería dejar claro Sí eso es. por los comentarios que existen de repente que había una hermana que había colocado ahí, acaso nosotros íbamos por uno de los dos lados. La verdad que lo que nosotros pensemos individualmente creo que no tiene mucho fundamento. El voto secreto. Claro, lo que sí les podemos decir es que tienen que prepararse o tienen que motivarse ese día porque es fundamental que puedan ir y votar. El deber cívico es importante. Sí, yo siempre, bueno, delante yo contaba de las personas que me preguntaban, hubieron varias personas que eran como de contexto cristiano y me preguntaban, oye, no sé si ir por el apruebo o por el rechazo, ¿qué me recomiendas? Yo sé que tú vas por el rechazo, pero me decía, pero explícame por qué. Entonces tuve que mandar a una niña, le mandé como 15 audios, tratando de explicarle un poquito para contextualizar, porque no podía solamente decir, oye, yo voy por el rechazo o voy por el apruebo, ¿por qué? Sí, es súper importante. Hay que contextualizar. Entonces, bueno, lo que explicaron los pastores creo que es fundamental para poder entender
entender un poco a qué es lo que vamos, también no juzgar así tan drásticamente como se hizo, que siento yo que efectivamente, no sé si lo viste al final, Saúl, lo habíamos hablado por interno de lo que fue la franja política, que fue muy comentada en redes sociales y funada también. Creo que cuando uno entiende un poquito los contextos, no es tan duro después con la crítica. Efectivamente, nadie puede tomar el nombre de representante de la Iglesia Evangélica, eso creo que estamos todos de acuerdo, pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo en que somos todos cristianos y de alguna u otra forma, si usted aprueba o rechaza, creo que debemos estar a disposición de servir y de aportar. Creo que Sí. es Lo más fundamental. importante, No, lo más importante, yo puedo disculpa. sumar de que, como dice Luis, también como parte Iván, nosotros siempre destacamos que debe hacerse de forma libre, pero también como cristianos, la Biblia nos manda que tenemos que también tener discernimiento, y para tener discernimiento, obviamente el conocimiento tiene que estar tanto en la palabra de Dios, para que desde esa perspectiva analicemos, ¿cierto?, lo que está sucediendo en la actualidad, todas estas ideologías que están, estas ideas, ¿cierto?, que tratan de imperar, en definitiva de forma informada, ¿cierto?, de una forma consistente con lo que somos, no creer esas cosas, como dice Iván, de esto porque sí y esto porque no, sino que fundamental. Entonces, dentro de eso recomendamos siempre que tal vez el peor error que podemos cometer es simplemente comprar así de fácil estas frases cliché que dicen los políticos y que sin mayor fundamento, incluso hasta con mentiras, te dicen haga esto porque sí va. Bueno, si lo analizamos de la Biblia, aquí entonces es nuestra misión, es nuestra tarea, lo que queremos llevar a cabo, de poder informar para que el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo, tome la mejor decisión, ¿cierto?, desde una cosmovisión cristiana. Sí, exacto. Así que muy importante, haciendo un resumen de lo que decían ustedes dos, es muy importante, más que todo, es informarnos. Y una vez que nosotros estemos informados, votar, ¿cierto?, con responsabilidad, ¿cierto?, con conocimiento, pero votar es una tarea cívica muy importante porque no puede haber cambios a menos que usted no vote. La gente dice, oye, pero los políticos y que las reformas y que y si van a estar los mismos, ¿no? Es que si usted va a votar, no van a estar los mismos. Si usted no vota, van a seguir los mismos. Entonces es tarea fundamental el voto. Ahí Y es donde para, y usted puede hacer los para, cambios. y para ambos sectores, porque a veces está como, he escuchado comentarios de repente de gente de la prueba que dice, no, si ya ganamos, ¿para qué voy a ir? O sea, si usted se queda, es fundamental que vaya. Es lo mismo el rechazo. No, ¿para qué voy a ir a votar si ya ganó la prueba? Tiene que ir Bueno, y ojalá, votar. Eso es lo que, ojalá, eso es lo que hace que una votación que sea legal. No dejemos que el próximo 25 de octubre gane una minoría, porque eso podría ser tanto para el rechazo o para el apruebo. Ojalá pero que ojalá que la prueba se quede dormido. Ya. Oye, ya, chiquillos, entonces sorteamos este libro a la que Sí, nombré, perfecto. o tienen ustedes a alguien más. No, yo dejo la decisión ahí en manos de ustedes. Ya, Saúl entonces, Hagamos tiene un buen cachipún. ojo. ya tenemos a Danita que sale aquí en el Facebook. Si ella se puede comunicar por interno con nosotros, con cualquiera de los tres, y contarnos a dónde vive, dónde Con vive, Iván, y claro, con Iván, ahí el principal. ya conmigo. Tú tienes el libro. Claro. No, este es mío, este es mío. El que van a regalar el legado libro, va a regalar el otro. A mención Oye, de eso, ¿quién fue que nos cooperó? Legado Libros. ¿Dónde podemos buscar la información de eso? ¿Dónde está librería relegado? Legado Libros. Lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, por Legado Libros. Así de simple. Busque Legado Libros. Tienen buenísimos libros y lo mejor es que está acá en Puerto Montt. No tiene usted que andar pidiendo por encargo. Así que Oye, yo dejo la invitación también a la gente de Santiago que nos ve, que si quiere alguien tiene algún emprendimiento, quiera regalar alguna cosita chica para el programa, ¿no es cierto? No para nosotros. También lo puede hacer y ahí les motivamos a través de las redes sociales para que ellos también puedan hacerse un poquito más conocidos. yo acepto emprendimientos gastronómicos aquí, lo puedo ofrecer igual. Yo estoy a Ahí dieta, así que no. lo puedo ofrecer Alguien que probándolo. traiga guitarra para vender, puede. Claro.
Alguien que tiene un emprendimiento de cuerdas, a mí me sirve. Oye, a ver, ya, yo creo que ahí estamos. Estamos listos. Sí. Bueno, como le decía, Legado Libros está acá en Puerto Montt. Lo pueden buscar en Instagram, lo pueden buscar en Facebook, Legado Libros. Y este libro, que se llama Principios clave del gobierno civil bíblico, que son puros temas que tocamos hoy día, y la semana pasada, se lo lleva entonces Danita, me imagino yo que es por Danita. Y voy a dejar recomendado otro libro, porque la semana pasada recomendé ese, y ahora quiero recomendar este, que se llama Calvinismo, Sociedad y el Reino de Dios, de Henry Metter. No se asusten con la palabra calvinismo, que todavía hay gente que se asusta con eso. Este es un libro histórico, es un libro de historia, así que no es de lavado de cerebro. No es ideológico, muy bien. no es ideológico. Yo lo recomiendo porque justamente como estamos hablando de política, estamos hablando de conceptos de sociedad, este libro explica mucho de esas cosas, ¿ya? Así que es muy bueno. Así que eso, pues, hermanos, amigos. Perfecto. Nos vemos la próxima semana. Próximo martes. El capítulo anterior está subido en YouTube, para los que quieran verlo. ¿Puedes dejar el Está- link, Iván, en los comentarios? Pero por supuesto, el link del programa anterior. Oye, Sí. como se nota la importancia de los invitados, bajamos la mitad de audiencia, ¿no? Oye, Vamos a sí, tener- nosotros somos muy chatos, no nos conoce nadie. Po. Pero vamos a ir sumando de aquí a la próxima semana. Es que ya saben que nos vamos a despedir, por eso la gente se empieza a desconectar. Sí, digamos eso. Po. Claro, Pero despidámonos, Saulito. Despídete. sí, gracias, Iván, gracias, Luis, por esta nueva oportunidad, ¿cierto? De tratar de ser parte de lo que en definitiva es un foco de información para el pueblo cristiano, usar las redes, usar la plataforma y, ¿por qué no decirlo?, usar esta influencia que de alguna forma podemos tener. No es con el fin de créanme a mí, créanle a Iván o a los pastores invitados. Esta cosmovisión que nace desde la Biblia tiene el único objetivo y centro de siempre glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y siguiendo, ¿cierto?, sus pasos, entonces aquí es bien fácil. Si le creemos a Él, entonces vamos a poder tomar la mejor decisión. Sí, ¿cierto? Seguimos sus pisadas, seguimos su caminar y no nos dejaremos influenciar, como no recuerdo quién de los pastores fue que dijo, por la lengua de la serpiente, algo así, la lengua de la víbora, ¿cierto? Que no Por susurra filosofías. cosas. Claro, todas esas cosas. Así que esperando que Dios mediante este programa pueda salir nuevamente el próximo martes. Así que un saludo para todos. Bueno, yo lo mismo. Agradecerte, Iván, agradecer, Saúl, por poder conectarnos. Gracias a todos los que se conectaron. Dios les bendiga. Comparte el programa. El próximo martes, 21 horas, si Dios así lo quiere y tenemos vida y salud. Y si es que se pone muy, muy, muy bueno, lo hacemos más días. Sí, po. Dios les bendiga. Muchas gracias. Podemos seguir hasta las presidenciales si quieren. Claro. Oye, Ligamos. seguimos. Así que, bueno, nos despedimos. Yo igual me despido. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Gracias, Saúl. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y nos conectamos la próxima semana. Me preguntaban aquí si era cuando hacíamos el programa. Son todos los martes a partir de las 9:15, más o menos, de la noche. Así que nos vemos el próximo martes con Dile a más. las 9 para que estén expectantes, ¿no? De que ya les dije, ya, pues ya, ¿cachai? Sociedad y cosmovisión. Perfecto. Ya, chiquillos, un Chaito. abrazo.